Estábamos escuchando a Fito y los Fitipaldis en la Universidad de Salamanca y yo me preguntaba qué escuchará en el iPod o en el MP3, si es que lo tiene, el rector de una universidad como esta. Yo quiero saludar esta mañana a Daniel Hernández Ruiz Pérez, que es rector de la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, rector, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué música escucha? Pues un poco de todo, sí que tengo a Fito en el ¿También? iPhone y en el iPod. Ajá, porque no es incompatible, ¿no? Hombre, no sería incompatible, es de lo más compatible. No, pero uno se imagina, no sé, como dejándose llevar, no sé si por música sacra o por música barroca, ¿no? Para acompañar un poco al lugar. La verdad es que es siempre una delicia venir a Salamanca y es siempre una delicia acercarse a la universidad y recorrer estos edificios. Y claro, cuando uno piensa en la banda sonora, que ponerle al lugar, piensa en otro tipo de música, pero es verdad que son perfectamente combinables, ¿no? Son perfectamente combinables. Evidentemente este lugar parece más apropiado para la música barroca, no sé, pero que también me gusta mucho. ¿Las crisis son buenas para el conocimiento? Las crisis tienen un efecto positivo también para el conocimiento, porque en los momentos de crisis es cuando se producen las grandes transformaciones. Normalmente las grandes transformaciones no se producen en momentos de calma y de bonanza, donde pues uno tiende a dejarse llevar. Son las crisis las que hacen que uno se tenga que enfrentar con la realidad y que pueda, por tanto, promover y producir cambios estructurales. ¿Y estamos viendo cambios de ese tipo, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca? Pues claro que estamos viendo cambios en todas las universidades. El sistema universitario español ha cambiado muchísimo en los últimos años y la Universidad de Salamanca con él, ¿no? La Universidad de Salamanca es ahora una universidad muy moderna, una universidad dedicada a la innovación, dedicada a la transferencia, dedicada a la producción del conocimiento, que ha cambiado mucho respecto de lo que podía ser la misma universidad hace solo 20 años. Y luego con mucha vocación también hacia el extranjero, porque aquí no olvidemos que Salamanca, además de los estudiantes que vienen no solamente de la ciudad, sino de toda España, por supuesto de Castilla, acoge estudiantes internacionales de todas las nacionalidades, ¿no? De todas las nacionalidades. Tenemos, contando con los estudiantes que vienen a nuestros cursos internacionales, del orden de 10.000 estudiantes extranjeros, que es una buena cifra, ¿no? Es bueno, ¿no? Porque no es solamente lo que la universidad les ofrece a ellos, sino lo que ellos aportan con su mirada y con su manera de estar a la universidad, supongo. Naturalmente que es bueno, no solo es bueno, sino que en el futuro, incluso en el futuro muy cercano, es imprescindible. Una universidad es una universidad, por tanto requiere de todos, de todo el universo. El tener aquí alumnos y el tener también profesores que vienen visitantes de todos los países del mundo, claro que es enriquecedor y además es fundamental, es parte de lo que tiene que ser la esencia, el motor, el funcionamiento de una universidad. Bueno, ¿y cómo hace un rector, que en el fondo también es un gestor económico, cuando tiene que lidiar con una universidad tan grande como esta, con los tiempos de crisis, con los recortes, cuando hay programas a los que es imposible financiar, cuando hay iniciativas que se han puesto en marcha y de repente no hay fondos para sustentarlas? Porque en eso, rector, esto no es muy diferente de cualquier otra empresa, ¿eh? Sabemos que la universidad tiene una característica singular y especial y un valor específico especial, pero los recortes son los recortes para todos. ¿Cómo hace uno para mantener el nivel de excelencia que le exigen los nuevos tiempos cuando no hay dinero para ello? Bueno, pues priorizando como hace cualquier otra empresa. Es una cuestión de elegir dentro de los programas que se tienen cuáles no se pueden dejar de ninguna manera y cuáles pues pueden esperar un poco, y en algunos otros casos algunos programas pues tienen que llevar un ritmo un poquito más lento que al que todos nos gustaría, pero bueno, esto es así. La situación que tenemos ahora es una situación de crisis económica, pero no para la universidad, que no es una isla, para toda la sociedad, para toda España. Y bien, yo creo también que tenemos que aprovechar, ¿no? Lo decía antes, lo que tiene una crisis como un elemento motivador para reflexionar hacia dónde queremos ir y para, en algunos casos, empezar a poner las medidas para cambios estructurales que, como decía también antes, si no hay crisis muchas veces son muy difíciles de implementar. Rector, ¿usted mira a otros países como referencia en sus apuestas por la educación, por ejemplo? Porque antes discutíamos con Giles a propósito de si Reino Unido ha rebajado o no o ha recortado los gastos en las universidades, pero creo que Alemania, alguien nos lo comentaba, Chechu, no sé si tú tienes
el dato, Alemania ha decidido mantener el mismo nivel de inversión en educación a pesar de los recortes en otras áreas fundamentales. Recordemos, por ejemplo, que el ejército está sufriendo también recortes en muchos países, en Reino Unido, y eso ha levantado no poca polémica. ¿Hay algún lugar al que usted mire como referente donde hayan apostado claramente por mantener la inversión en educación? Hombre, uno siempre tiende a mirar a los países más desarrollados, en mucho caso a los países de nuestro entorno. Es cierto que el ejemplo de Alemania, donde hay una apuesta decidida por mantener la inversión y los gastos en educación, pues es un espejo en el que a mí me gustaría que nos miráramos, pero también es cierto que las condiciones de España no son las condiciones de Alemania. Luego viene el ministro, probablemente, con toda seguridad, él tiene mucha más información que yo al respecto. Hombre, España ha hecho un esfuerzo importante en educación en los últimos tiempos. Esto sería absurdo negarlo. No sé ahora el dato exacto, pero me parece que estamos en un 5 y algo % del PIB destinado a educación, que no está mal. En términos ya de educación universitaria y de la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, pues estamos todavía muy lejos del horizonte este que se puso de Lisboa. Para el 2020 el 3% del PIB se destinara a investigación y desarrollo. Todavía estamos bastante lejos y hay que hacer un esfuerzo importante en ese sentido. Pero lo que quizá hay que mirar de otras universidades y de otros sistemas universitarios, y en este caso muchas veces del sistema universitario anglosajón, es que es un sistema mucho más flexible, que permite una evolución mucho más rápida de las universidades y que permite una gestión probablemente más eficaz de las instituciones de educación superior. Y cuando hablamos de campus de excelencia, que es algo que lo tocamos ayer en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, ¿a qué nos referimos exactamente, rector? Bueno, el programa de Campus de Excelencia es un programa que lanza el Ministerio de Educación, con la colaboración de otros ministerios, singularmente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Ciencia e Innovación. El programa de Campus de Excelencia es un programa en el cual universidades o agrupaciones de universidades presentan unos proyectos para convertirse en una referencia de excelencia internacional cuando termine el programa en 2015. Claro, para hacer una programación de este tipo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues tienes que elaborar un plan estratégico, y lo tienes que elaborar partiendo de algo en lo que ya eres bueno, porque si no el plan estratégico no es creíble, ¿no? ¿Y aquí en Salamanca en qué somos buenos? En Salamanca somos buenos en muchas cosas, pero para el programa de Campus de Excelencia Internacional hemos elegido dos de las fortalezas más evidentes de la universidad. Uno es el español. Salamanca ha sido siempre la Universidad del Español. Entonces ahí tenemos una amplia experiencia de investigación de español, de enseñanza de español como lengua extranjera, con una enorme cantidad de alumnos que vienen a eso, de certificación del español. Colaboramos con el Instituto Cervantes en la elaboración y corrección de los DELES, los diplomas de español como lengua extranjera. Nosotros somos la universidad que los hace, que los diseña y que los corrige, ¿no?, que los evalúa. Y además del español, en el que por otra parte tenemos un compromiso importante de incorporar todas las nuevas tecnologías, Internet, por eso decimos que es una universidad 2.0, ¿no?, para el español. Tenemos otro eje muy importante, que es un eje de biociencias, basado pues en nuestros institutos del cáncer, donde se hace una investigación translacional importantísima. Luego vamos a tener la oportunidad, rector, de profundizar un poco en ese instituto. Pues ahí neurociencias, el Instituto de Ciencia de Investigaciones Agrarias de Castilla y León, los biobancos, ese es el otro eje, y luego naturalmente todo lo que no se puede olvidar, que es un eje ya de transformación física del campus, de tomar medidas de sostenibilidad, de ahorro energético, de accesibilidad. Ahí estamos colaborando con el Ayuntamiento, con Iberdrola. Ese es el otro aspecto de nuestro programa de Campus de Excelencia Internacional. Isaías. Bueno, lo primero le quiero pedir disculpas porque tenemos aquí la mesa de este Aula Magna destrozada por el trabajo, llena de periódicos, de cafés. Bueno, la mesa está acostumbrada a eso y a más. Ahora me ha salido una revista de prensa esta mañana extraordinaria, porque aquí uno se inspira. Yo le quería preguntar, usted no es médico, pero le quiero preguntar por un diagnóstico, a lo mejor me lo puede explicar con una fórmula matemática. ¿Qué es lo que le sucede a una sociedad que forma en la universidad profesionales excelentes y después entran en el mundo laboral y son tratados como trabajadores precarios? Pues lo que le puede suceder a una sociedad de este tipo no lo sé, pero ciertamente es lo que está sucediendo a la sociedad española, ¿no? Es difícil predecir el futuro en este sentido.
hay un enorme paro juvenil en España, es uno de los elementos de mayor preocupación, yo creo, de los efectos laterales de la crisis, pero hay, sobre todo, no digo con esto que sea más importante, pero sí que está más relacionado con la pregunta que se me hace, hay un extraordinario problema de paro o de subempleo de titulados universitarios. Y eso es tremendo, ¿no? Eso es la primera vez, yo creo, históricamente que sucede en España, que personas, no solo con una formación universitaria básica de grado, con másters, con idiomas, no encuentran trabajo o están trabajando en labores para las que están sobrecualificados. Es un problema muy grave de esta sociedad, es uno de los efectos de la crisis y, bueno, pues tenemos que esperar que eso cambie, porque ahí nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando toda una generación que estamos insistiendo, no solo para la ciencia, en general no puede haber una generación perdida. Comentábamos antes, y recuerdo que estamos con Juan Cruz, con Cheche Ausín, con Carmen del Riego y Jaes Tremble también aquí en la mesa, comentábamos que estas paredes escucharon y fueron testigos de un momento vibrante y fundamental en nuestra historia, que es en la conmemoración del Día de la Raza, porque entonces se llamaba así, y cuando un falangista como Millán Astray vino aquí a hacer un discurso absolutamente incendiario en el que habló de los catalanes y los vascos como el cáncer de este país, en el que gritó abajo la inteligencia, viva la muerte, que era el grito de guerra de entonces, en un momento en el que había triunfado, se vivían los primeros compases de la sublevación de los del ejército de Franco, que lideraba Franco, y cuando el rector, su antecesor en el cargo, tuvo que escuchar estas palabras, pero no se pudo quedar callado. Le dijo: yo soy de Bilbao, el obispo que estaba aquí, porque también estaba la iglesia, es catalán, ¿no? Es de Barcelona, y contrapuso frente a esa cerrazón y esa manera de entender tan patibularia la vida, otra manera de entender el crecimiento, y era: venceréis, lo dijo, pero no convenceréis. Bueno, pues evidentemente tuvo que ser un momento extraordinariamente tenso, que hay que comprender pues en el contexto de ese principio de la guerra civil, de esa situación terrorífica en el que, bueno, pues muchas personas que quedaron aislados ideológicamente dentro de una zona donde el otro bando era predominante, como pasó en Salamanca. En Salamanca desde el principio triunfa la rebelión, el llamado alzamiento nacional. Las personas que no tenían un pensamiento próximo quedan completamente aislados, quedan temerosos, en muchos casos sujetos a medidas de represión extraordinariamente duras. Y en ese contexto, Unamuno, que en principio no había acabado de ver mal el alzamiento nacional, el llamado alzamiento nacional, permítanme que utilice ese término, ¿no?, de la época. Al principio él no lo había acabado de ver mal. Luego, quizá pensando en una situación que había muy deteriorada. Luego, poco a poco, se va convenciendo de lo contrario. Y hay un elemento, ¿no?, lo dicen todos los historiadores, clave, que es la detención de su amigo, un pastor protestante, Atilano Coco, que en aquel momento ya le desarma completamente. Dice: si a una persona como esta, que no ha hecho nada a nadie, que no ha hecho más que el bien, se le detiene, está amenazado de muerte, como de hecho así pasó, porque fue luego asesinado en diciembre, pues eso ya a Unamuno le acaba de convencer de que esa situación no tenía ningún sentido. Y en esa situación emocionalmente tensa, él demuestra un extraordinario coraje, un extraordinario valor cívico al enfrentarse pues a lo que en aquel momento eran unos energúmenos, ¿no? Sí. Una pistola, gente armada en el Paraninfo. Y bueno, quizá con el aplomo que da muchas veces el cargo, que es distinto del personal, una cosa que uno no haría como persona, hay veces que en un cargo no te queda más remedio que hacer. Ajá. Y el rector de Salamanca no podía callar ante eso, y no cayó. Esa muestra de dignidad le costó, por supuesto, además delante de quien lo hizo, el cargo, ¿verdad, Juan? Y luego el exilio sufrió el arresto domiciliario. El exilio no. El exilio fue antes. Ya no le dio tiempo. El exilio había sido Fuerteventura. Y tal, estuvo en Fuerteventura exiliado, desterrado allí, pero supuso el arresto domiciliario, que no volviera a dar clase después de haber vivido esos momentos.
Hay cosas de la historia que conviene no olvidar y revivir, ¿verdad, Chechu? Porque yo no sé si en las universidades es el lugar oportuno en el que recordar a los más jóvenes y hacer la transmisión de conocimiento de quienes lo tienen acumulado para no olvidar determinadas cosas, para evitar que se reproduzcan, ¿no? Sí, además recordando el hecho que es muy emocionante al estar aquí, yo estaba pensando que qué malos tiempos para la lírica, para un personaje reflexivo y que buscaba desde luego la argumentación en un momento de muchísimo caos, de mucho conflicto social. Aquello de venceréis pero no convenceréis es muy interesante porque apela también a algo que no deberíamos olvidar ahora, que es el alma deliberativa de la democracia, que parece que también perdemos, ¿no? Nos enfrascamos en los eslóganes, leemos las soflamas que aparecen a veces en los periódicos y hacemos muy poca deliberación, muy poca argumentación con respecto a las cuestiones de la vida pública que nos afectan a todos. Y eso lo echo de menos y tiene mucho que ver con el convencer y no con el vencer, ¿no? Y ese es el valor de la palabra, ¿no? Sí. Bueno, y ese es el ejemplo del rector, lo que está diciendo el rector actual con respecto a aquel rector, es decir, la gente tiene que imbuirse de lo que es el espíritu universitario, que es el espíritu democrático también, ¿no? La cultura es deliberación. Ajá. Y Unamuno deliberaba hasta consigo mismo. Y nosotros hemos deliberado aquí, también esta mañana. Rector, muchísimas gracias, Daniel Hernández Ruy Pérez, rector de la Universidad de Salamanca, por acogernos esta mañana y por charlar con nosotros. Gracias, Isaías Lafuente, gracias, Jael Stremlet, Carmen del Riego, Chechu Ausín, Juan Cruz, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Seguimos aquí con el ministro, que es catedrático, un hombre de universidad también, que también fue rector. Con él charlamos y hablamos también y descubrimos algunas ideas que nos parecen fascinantes de lo que se está haciendo en el campo de la investigación aquí en Salamanca y concretamente en la lucha contra el cáncer. Un abrazo a todos, gracias por venir desde primera hora de la mañana, porque yo quiero agradecer a quienes desafiando al frío nos acompañan, y hasta siempre a los contertulios. Este también es el lugar del debate de la palabra. Hasta ahora.